Hola jardinianos, mi nombre es Nicolás y junto a mi primo Juan Pablo formamos Jardín Viviente. En el video de hoy tenemos un invitado especial que es especialista en aromáticas y nos viene a develar todos los tips y consejos para el cultivo de nuestras mentas y hierbabuenas. Bueno, como dijimos, hoy tenemos un invitado especial. Él se llama Elías, Hola. es un emprendedor de acá de la ciudad de Paraná, donde nosotros vivimos. Y bueno, él es especialista en el tema aromáticas. Se dedica a la venta y al cultivo de ellas mismas, por lo que hoy lo tenemos aquí para que nos ayude a develar un par de tips y consejos sobre sus cuidados, sobre su reproducción y de cómo cuidarla para tener en nuestra casa nuestras mentas o hierbabuenas lo más lindas posibles y bueno, para poder usarlas que tienen grandes beneficios. Bueno, muchas gracias a los chicos de Jardín Viviente. Como bien decía Nico, hoy estoy para demostrarles algunos tipos de recomendaciones y tips para tener unas excelentes plantas de menta y hierbabuena en su casa. La menta y la hierbabuena son dos de las aromáticas más famosas que podemos encontrar. Aquí en Argentina se usan mucho como infusión, ya sea en el té o en mate, debido a que tienen grandes propiedades y beneficios para la salud. Además, si la tenemos en el huerto, cumplen uno de los beneficios más importantes que necesitamos, que es que atraen insectos beneficiosos para este. Tiene un solo inconveniente, que es muy invasiva, por lo que si nosotros la dejamos a suelo abierto va a ocupar todo el espacio que tenga disponible. Y luego, si la queremos sacar, esto va a ser muy difícil. Por esto, siempre recomendamos tenerlas en macetas o en contenedores donde podamos controlar su crecimiento. El cultivo de las mentas y de las hierbabuenas es bastante fácil, pero necesitamos algunos tips y recomendaciones para hacerlo correctamente. La primera pregunta del día de hoy sería, ¿las mentas y las hierbabuenas son lo mismo? No, por supuesto que no. La hierbabuena es mucho más usada para lo que serían los problemas digestivos, mientras tanto que las mentas, debido al mentol que poseen, es más recomendable usarla para tratar problemas en la garganta, vías respiratorias, tos, gripe, mocos, etc. Y en su forma de verse, en su aspecto, ¿cómo las podemos diferenciar? Y las podemos diferenciar claramente porque la hierbabuena tiene hojas mucho más rugositas y básicamente tiene un olor mucho más suave que la mayoría de mentas. ¿Qué más? Em, Podría decirse que las mentas, no todas las mentas son hierbabuenas, pero que todas las hierbabuenas son mentas, ¿es así? Exactamente, porque la hierbabuena es de la familia de la menta. Ah, claro. Bueno, nosotros estuvimos averiguando bastante y encontramos que hay más de 600 variedades de mentas, del género mentas, que es una cantidad enorme. Pero bueno, hoy les queremos hablar de las más comunes, de las que nosotros más conocemos. eh, y les queremos decir que también los nombres pueden variar un poquito, debido a que en cada región hay un nombre diferente para cada menta, en cada cultura. Pero que bueno, vamos a hablar de las más conocidas, de sus cuidados y todo lo que necesitemos saber de ellas. Bueno, ahora que sabemos que las mentas y las hierbabuenas no son lo mismo, queremos saber, ¿dónde las podemos cultivar? ¿Se cultivan en cualquier lado? Y eso preferiblemente depende del lugar o el terreno que tengas, debido a que es una planta muy invasora y que si no tendrías un espacio como un cantero o algún lugar donde crezca bastante, que sea de 2 metros más o menos, podrías dejarla en macetas. Ponerla en macetas preferiblemente grandes, debido a que les gusta mucho la humedad. No en exceso, pero sí por lo menos que no se les seque mucho. Eso hará también que crezca más lindo y con mayor grosor la hoja. Cuando hablamos de que tiene que ser macetas grandes, es para que tengan mayor sustrato. Al tener mayor sustrato es mucho más fácil que se retenga la humedad y que por la acción del sol no se deshidrate fácilmente. Con el tema de la humedad, del riego, del sol, ¿qué es lo que le conviene para su correcto cultivo? Y a las mentas hierbabuena les gusta mucho el sol, pero hasta aproximadamente los 30 grados. Ya de eso para arriba no les gusta mucho.
debido a que se quema la hoja. Y sobre los riegos, le gusta tener la tierra siempre húmeda, aunque sea un poquito todos los días en verano, regarla para que tenga unas hojas hidratadas y grandes, por así decirlo, con mucho sabor y mucho olor. Bueno, entonces si nosotros tenemos que hablar de que tiene que tener varios riegos o bastante humedad, siempre que nosotros las tengamos en maceta, las vamos a tener que tener mucho más controladas, los riegos van a tener que ser más frecuentes debido a que el sustrato es menor, y si nosotros las tenemos en algún lugar más abierto, donde la humedad se puede retener más fácil, ahí no tendríamos que estar tan atentos a los riegos. Pero como dijimos, si las temperaturas son de más de 30 grados, es recomendable que las mentas y las hierbabuenas las protejamos con alguna media sombra, ya que de tener excesivo sol se pueden deshidratar y quemar. Con el tema de las podas, ¿es conveniente que estas aromáticas las podemos? Sí, la menta prefiere que la podemos casi siempre cambiando de cada estación. Así realiza nuevos brotes jóvenes y laterales, que eso ayudará a que estén más fuertes y más grande la hoja. Claro, o sea, se formaría un follaje mucho más amplio, en realidad, porque si nosotros no las cortáramos, no las podáramos, lo que tiende a hacer la menta es hacer un palito largo. Claro, ponerle que si vos esta planta la tenés en una maceta grande o en el piso, tenés que cortarla con una tijera, cuchillo, al ras. Traca, traca, traca. Aunque no lo crean, la planta no se va a morir. Eso preferiblemente le va a encantar y va a crecer mucho más fuerte. Y cuando tenemos que hablar del sustrato, ¿qué sustrato conviene utilizar para su cultivo? Y normalmente utilizamos un sustrato que tenga aireación, bastante nutrientes y que retenga la humedad. Ah, genial. Y con el tema del abonado, ¿es necesario abonarlas? Sí, podemos utilizar compost, gallinaza, que sería estiércol de lombriz, de vaca, o qué sé yo, residuos orgánicos, echar pasto cortado, hojas secas, muchos tipos de cosas, pero que ese suelo tenga vida, que tenga aireación y algo de nutrientes. Perfecto. ¿Y en qué época tendríamos que hacerlo? Y normalmente fines de verano y principios de primavera, para que la planta no la pase tan mal en invierno, que se mantenga con nutrientes fuertes, y a principios de primavera para que brote con toda su energía. A la hora de realizar el abonado, siempre recomendamos que sean abonos de calidad, en este caso de nuestros amigos de Fertiful, humus de lombriz, que lo que va a proporcionar son los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollarse correctamente. Lo que hacemos es distribuirlo en la parte superficial, alrededor de la planta, y luego cuando nosotros reguemos, la misma agua va a posibilitar de que los nutrientes vayan hasta el fondo, donde se encuentran las raíces, y estas lo van a poder distribuir en toda la planta. Y con el tema de la reproducción de las mentas, ¿cómo podemos reproducirlas? Y esta es la mejor manera, ponerlas en jarritos con agua, cambiándoles el agua cada 2 o 3 días y esperando como mucho 1 o 2 semanas hasta que enraíce mucho, entonces no le cuesta tanto agarrarse cuando la tengan que trasplantar al suelo. Mantener esa tierra siempre húmeda y en un lugar donde no le dé el sol directo. ¿Esa forma cómo se llama? ¿Por esquejes? Sí, por esquejes. Por esquejes. Y el tema cuando nosotros cortamos los palitos, ¿tienen que tener alguna particularidad? ¿Puede ser cualquiera? Sí, la verdad que tiene una peculiaridad. Hay que agarrar los gajos que tengan un poquito más de maduración, que vos veas que son más viejitos o más gruesos, más firmes, porque los tallos que largan jóvenes no tienen la suficientemente hormonas desarrolladas para largar raíces. Y la segunda forma de reproducir es por estolones. ¿Qué es un estolón? Básicamente es una raíz que la larga sola la planta superficial, la podemos identificar porque es bastante gruesa y se le notan unas hojitas en las que esas vos después la podés direccionar hacia el lugar que vos quieras para que la planta no se expanda mucho. La fijas con un alambrecito, lo doblás en U y lo clavas. Y eso va a hacer que después enraíce manteniendo siempre la tierra húmeda. Las plagas y las enfermedades en este tipo de aromáticas se controlan bastante fácil, debido a que se recomienda una poda regular, por lo que si llegas a tener alguna plaga o enfermedad, con esta poda se terminan yendo. Pero si notas que esto no sucede, siempre podés aplicar con pulverizador
agua jabonosa, que se prepara con una cucharadita de jabón blanco neutro por litro de agua, aplicando cada 3-4 días por la tardecita cuando baja el sol, así no corremos riesgo de quemar las hojas, aplicando en ambos lados de las hojas. Bueno, y ahora le vamos a hablar un poco de las más comunes. En este caso son hierbabuenas. Y bueno, lo dejo al especialista que me diga cómo se llaman y cuáles son sus diferencias. Básicamente a la hierbabuena o hierbabuena común la podríamos diferenciar ya que no posee muchas vellosidades en sus hojas, tiene una textura mucho más rugosita y el olor es mucho más rico, mucho más dulce se podría decir. Y la hierbabuena pelusa, la podríamos llamar peludita como quieran, posee, como el nombre lo dice, unas pequeñas vellosidades en sus hojas y el olor es muchísimo más suave, casi ni se nota, pero sigue siendo bastante agradable. Y ahora les vamos a mostrar un poquito de las mentas que tiene él a su venta y de cuáles son las diferencias que tienen. Bueno, empecemos con esta. Es la menta árabe. Yo creo que una de las más famosas. Su olor es, creo que, el más fuerte de todas las mentas que tenemos acá. Y su hoja es como una monedita, básicamente es redonda y es súper invasiva. Hay mentas que son todas invasivas, pero esta es la peor de todas. Bueno, esta es la segunda menta que tenemos, se llama menta suave loens o suave, normalmente abreviada. Posee un aroma bastante suave, porque justamente coincide con el nombre, bastante invasiva también, le gusta mucho la humedad y que tenga un suelo bien hidratado y bien nutritivo, ya que estas hojas se le empiezan a caer de la nada, sino preferiblemente abonar con compost, caca gallina o cualquier tipo de abono para esta planta. Bueno, nuestra tercera planta se llama menta poleo o conocida por su olor menta peperina. Los cuidados de estas plantas son muy estrictos debido a que posee una hoja muy chiquita y eso significa que no le gusta el sol directo ya que se puede quemar fácilmente y eso también que necesita el suelo bastante húmedo. La hoja es chiquita y es muy aromática. Recuerda mucho a la peperina, por eso su nombre de menta peperina, pero ese no es el original, es menta poleo. Y requiere una media sombra si podés, mantener el suelo siempre húmedo y como siempre abonado, eso sería la mejor opción. Nuestra cuarta menta es conocida como menta negra debido a su coloración muy oscura. Debajo de la hoja posee unas hojas violetitas, o sea pintadas, muy refrescantes, muy rica para tragos. Esto lo comprobé yo debido a que posee un ácido más intenso que todas las demás, que larga un ácido fresco, por así decirlo. Y cuidados básicamente como todas las demás mentas, necesita el suelo húmedo, bien abonado y un terreno bastante abundante para que pueda desarrollarse bien. Bueno, nuestra quinta menta, una de las mentas raras debido a su apariencia, se llama menta crispa o menta crispata. Es muy parecida a una lechuga, su hoja muy rugosa y muy rica, por así decirlo, muy usada en té, debido a su frescura y dulzor en la hoja. Como las demás mentas, básicamente necesita un suelo bien abonado y un buen espacio. Acuérdense de siempre mantener húmedo para desarrollar más grande la hoja. Y bueno, nuestra última menta, llamada menta albahaca debido a su olor muy similar a la albahaca, pero no es igual. Es muy parecido, es una unión de ambas, posee un olor bastante condimentario, por así decirlo. No se usaría mucho en el mate, sino usar como por ejemplo en guisos o comidas como condimentos, porque es un olor que no sería muy agradable en infusiones o en mate, pero tiene sus propiedades y beneficios que como todas las demás mentas y requiere también un suelo húmedo y bien nutritivo. Y bien amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Queremos agradecerle a Elías de Aromáticas de Paraná por toda la información que nos brindó. Abajo en la descripción le dejamos el link a su Instagram si quieren consultarle algo o ver toda la clase de aromática que tiene a la venta. Si les gustó el video,
dejen su like, por favor compártanselo a sus amigos. Si tienen alguna duda o sugerencia abajo en los comentarios y nunca olviden mantener su jardín viviente. Hasta el próximo video.